La línea de alta velocidad a Granada lleva ya en servicio 5 años. Sin embargo, por sus características está todavía lejos de su potencial, por población y relevancia turística. Pero eso va a cambiar cuando se mejore el trazado hasta Antequera, que incluye desdoblamiento de vía en varios tramos, aumento de velocidad y la apertura del complejo paso por Loja, unas mejoras que supondrán un salto cualitativo y cuantitativo de gran relevancia y que ahora se ha presentado el estudio de mercado para ampliar sus servicios, que tendrá un plazo de 2 años. Hablamos de la actualización de la demanda de la línea de alta velocidad en la provincia granadina para establecer las previsiones de tráfico de los próximos 30 años, un estudio donde ya se contemplan hasta 56 servicios ferroviarios, 4 de ellos de mercancías y donde la ciudad nazarí aspira a tener mejores conexiones con el resto del país, incluyendo el arco mediterráneo una vez se mejore el trazado hasta Almería. El gobierno encargaba esta semana a Adif la realización de un nuevo estudio de mercado para los servicios de alta velocidad de la línea Granada-Antequera, que pretende analizar de nuevo los flujos de viajeros en la misma y actualizarlos de cara a acoger nuevos servicios ferroviarios, para lo que se tendrá en cuenta la previsión futura, cuando la línea forme parte del corredor mediterráneo y estén acabadas sus infraestructuras de mejora. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este nuevo estudio se ceñirá a las novedades que la infraestructura tendrá a partir de 2026, año en el que, si todo va bien, se acabará lo ahora en marcha, pues recordemos que la inauguración en 2019 se hizo a medio gas y con capacidades y velocidades muy por debajo de lo esperable en una línea de estas características. Por tanto, el estudio también tendrá en cuenta el presumible aumento de velocidad en este tramo y la consiguiente rebaja de tiempos con destinos como Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona. Un detalle que mejorará también por la doble vía que se abrirá en todo el trazado, ahora solo en parte, y que duplicará los surcos ahora disponibles. En dicho estudio, la variante de Loja ya estará construida y también estará adaptado el tramo con Almería, que podrá albergar trenes con velocidades de hasta 250 km/h y además se incluirán los presumibles servicios que podrá acoger la línea más allá de Renfe, es decir, Wigo e Irio, que ya se han mostrado muy interesados en llegar a la ciudad de la Alhambra en cuanto sea posible. El plazo de elaboración será de 18 meses y sus resultados se revelarán a la vez que se termine de instalar la duplicación de la vía, según los cronogramas de Adif. Este contrato será clave para conocer el futuro de las conexiones ferroviarias en Granada, todas ellas por alta velocidad, que es el ámbito del estudio, dejando fuera la línea convencional Granada-Bobadilla, una línea que, aunque ha ido creciendo en circulaciones y viajeros, sigue muy lejos de lo esperable en una relación tan importante y con tanto potencial. Tal es así que, a pesar de los escasos servicios, ya se ha notado en relaciones como las que la une a Barcelona, donde, por ejemplo, muchos turistas eligen el tren para conocer ambas ciudades. El AVE a Granada se inauguró en junio de 2019 con 8 circulaciones diarias, 6 con Madrid entre ida y vuelta y 2 con Barcelona, una por sentido. Ya a primeros de 2020, Renfe inauguró los esperados servicios Avant con Sevilla, tras la que siguió los mismos servicios Avant con Málaga, ya en abril de 2022, tras varios aplazamientos por el COVID. Y en el pasado noviembre llegó la cuarta frecuencia con Madrid, alcanzándose en total 24 trenes, lo cual ha llevado a esta línea al borde de la saturación. Más allá del estudio, las miradas siguen puestas en las obras pendientes, en especial el tramo de Loja, que debido a su complejidad parece estar teniendo problemas y podría retrasarse algo, aunque todavía no se ha confirmado desde el Ministerio de Transportes. Pero las últimas informaciones, de las que nos hicimos eco en un vídeo del canal, hablaban de problemas y retrasos puntuales que podrían hacer peligrar el 2026
como fecha para abrirla al tráfico, algo que esperemos no ocurra, y también se agilicen lo que está pendiente en la vertiente este, la que mejorará los actuales servicios con Almería y que unirá Granada a todo el arco mediterráneo de forma directa una vez se acabe lo ahora en marcha entre Almería y Murcia. Un tramo que va según lo previsto y que choca con las pocas novedades que llegan entre la ciudad nazarí, Moreda y la propia Almería, y de las que seguiremos muy pendientes. Ojalá que pronto vayamos teniendo buenas noticias para esta ciudad y provincia que siguen a medio gas en servicios ferroviarios y sin poder explotar su gran relevancia y atractivo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.